Te desmayaste por un golpe de calor. Oh. Vamos. Ya eres una esposa inútil. Así que no intentes molestarme aún más. Oh. Dios. Eres una verdadera molestia. ¿Lo sabes? No voy a casa hoy. Estoy trabajando hasta tarde en la noche. Además, tengo una reunión importante ahora mismo. Así que haz algo al respecto por tu cuenta. Nos vemos. Con eso. Mi esposo Max cuelga el teléfono. Me desmayé y tengo dolor. Y así es como me trata. Supongo que no le importo en absoluto. ¿Cuál fue la llamada telefónica que acabo de tener? Mi esposa se desmayó. Oh. Sí. Fue algo sobre mi esposa desmayándose. Oh. Esposa. Oh. Tengo una gran idea. Creo que aprovecharé esta oportunidad para deshacerme de ella y casarme contigo. Ya que eres joven y hermosa. De todos modos. Disfrutemos de lo que tenemos por ahora. ¿De acuerdo? ¿Es esto acaso? Mi nombre es Tese. Vivo con mi hija Rebecca, que acaba de cumplir 5 años. Y mi esposo Max, que es un hombre muy trabajador. Max es amigo de un colega de la oficina donde solía trabajar. Y un colega me lo presentó porque no podía soportar verme deprimida después de romper con mi exnovio, con quien estaba saliendo en ese momento. Luego comenzamos a salir y, después de unos 3 años de noviazgo, nos casamos. Trabajé durante algunos años después de nuestro matrimonio. Pero ahora soy ama de casa a tiempo completo y participo activamente en actividades de voluntariado locales. La razón por la que me convertí en ama de casa a tiempo completo fue porque nació Rebecca. En realidad, había planeado volver a trabajar después de mi licencia por maternidad. Pero debido a Max, que insistió en que dejara mi trabajo, decidí renunciar a mi trabajo y convertirme en ama de casa a tiempo completo. Según Max, dice que es mejor para los niños estar con sus madres. Especialmente si es una niña. Max amaba a los niños desde que nos conocimos y siempre había dicho que quería un hijo. Incluso cuando recién comenzamos a salir. Entonces, cuando se enteró de que estaba embarazada, lloró de alegría. Durante mi embarazo, salía del trabajo y volvía a casa temprano para estar a mi lado mientras sufría de náuseas matutinas. Era un esposo amable. Siguió siendo el mismo incluso después de que nació nuestra hija Rebecca. Max era un padre devoto que bañaba a Rebecca después de llegar a casa del trabajo y la llevaba a parques y parques temáticos en sus días libres. Pero recientemente, Max ha estado cada vez más ocupado en el trabajo e incluso trabajaba en sus días libres cada vez más. Papá. ¿Qué quieres hacer hoy? Quiero dibujar en casa. Lo siento. Me encantaría jugar más contigo, Rebecca. Pero realmente tengo que ir a trabajar ahora. Así que dibujemos juntos en otro momento. Han pasado unos 2 meses desde que este tipo de conversación entre Rebecca y Max se llevaba a cabo cada vez que tenía un día libre. Era triste y lamentable ver a Rebecca siendo rechazada por Max. Aunque estaba triste, también pensé que Max estaba trabajando muy duro y haciendo esto por nosotros como familia. Así que realmente no podía pedirle que trabajara menos en sus días libres. Lo cual era un lujo que no podíamos permitirnos. Y un tiempo después, cuando el calor del verano estaba en su apogeo, me preocupaban extrañamente las malas hierbas que crecían en mi jardín ese día. Así que pasé el resto de la mañana deshierbando. Tomé un descanso para almorzar alrededor del mediodía y, mientras terminaba de limpiar, lavar la ropa y otras tareas del hogar. Rápidamente se hizo tarde. Era la hora en que los niños de la escuela primaria salían de la escuela. Llevé a Rebecca conmigo y salí a ayudar a compartir el coche con los niños como parte del trabajo voluntario local. Estaba impresionada por todos los estudiantes de primaria que me saludaron alegremente a pesar del calor. Habíamos terminado la actividad de voluntariado sin incidentes. Cuando regresé a casa empapada en sudor, la habitación estaba muy caliente. Inmediatamente busqué el control remoto para encender el aire acondicionado. Mi visión comenzó a parpadear. Pero no podía poner ninguna fuerza en mis dedos para presionar el interruptor.
Entonces mi visión comenzó a parpadear gradualmente y el paisaje a mi alrededor comenzó a girar. No podía mantenerme de pie correctamente y me agaché en el acto. El piso de madera se sentía frío. Finalmente se me ocurrió cuando llegué a ese punto. Recordé que solo había tomado té una vez a la hora del almuerzo y apenas había bebido agua antes ni desde entonces. Me había asegurado de que Rebecca estuviera hidratada con frecuencia. Pero no me había prestado atención a mí misma. Incluso mientras pensaba en esto. Mi conciencia se desvanecía. Finalmente. Ya no podía moverme libremente por mi cuenta. En ese momento. Rebecca, que había dicho que quería jugar en el jardín, regresó. Al verme desmayada en la sala de estar. Los ojos de Rebecca se abrieron como platos y se sorprendió al verme tirada en el suelo. Mami. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? Rebecca corrió hacia mí. No podía hablar y solo asentí. Entonces Rebecca, aunque es muy pequeña, sintió la urgencia y salió corriendo de la casa y trajo a los vecinos. Mami se desmayó. Por favor. Ayúdenla. El vecino luego usó nuestro teléfono de casa para llamar a una ambulancia. Mientras la ambulancia se dirigía al hospital. Apenas estaba consciente. Podía ver los rostros preocupados de mis vecinos. Que simpatizaban conmigo y con Rebecca. Llegamos al hospital. Me llevaron a la sala de emergencias y me atendieron rápidamente. Como había esperado. Era un golpe de calor. Parecía ser bastante grave y me indicaron que tomara las precauciones adecuadas contra el golpe de calor a partir de ahora. Mientras tanto, Rebecca me sostenía la mano con fuerza. Era como si me estuviera animando. Lo que me hizo sentir un poco mejor. Decidí pedirle a mi vecino, que me había acompañado todo el tiempo, que se fuera. El vecino había tratado de hacerme compañía hasta que llegara Max. Si no quería molestar más al vecino, tendría que ir a agradecerle una vez que me sintiera mucho mejor. Un rato después, cuando me sentía mejor, llamé a Max. Pero no pude comunicarme con él. Le di un tiempo e intenté llamarlo varias veces más. Pero la línea nunca se conectó. Al no tener otra opción, dejé de intentar llamar a Max y decidí concentrarme en mejorar. Gracias a esto, finalmente me recuperé y pude caminar. El médico a cargo de mi caso dijo que no necesitaba ser hospitalizada. Así que Rebecca y yo decidimos ir a casa. El sol ya se había puesto hacía mucho tiempo. Pero Max no parecía estar en casa todavía. De camino a casa. Me detuve en el supermercado y esperé a que Max llegara a casa mientras transfería la comida preparada que había comprado a su plato. Pero aún no había tenido noticias suyas. Cuando terminé de preparar la comida, intenté llamar a Max de nuevo. Después de sonar un rato, el teléfono finalmente se conectó. Sí. Hola. ¿Hay algún problema? Bueno. Estoy un poco ocupado ahora mismo. Oh. Bien. Finalmente pude comunicarme contigo. Hoy me desmayé debido a un golpe de calor. Estaba en el hospital para recibir tratamiento. Pero ya preparé tu comida. Así que no te preocupes. Está bien. Sé que ya está hecha. Pero, ¿a qué hora crees que llegarás a casa esta noche? Oh. Ya veo. Tengo una reunión importante hoy. Así que llegaré muy tarde a casa. Ni siquiera cenaré. Nos vemos. Max sonaba como si tuviera prisa e intentó colgar el teléfono. Oh. Oye. Parecía que había colgado el teléfono. Pero parecía que todavía estaba conectado. Quizás se equivocó y presionó el botón equivocado. Cuando estaba a punto de decirle a Max que el teléfono no se había desconectado, escuché la voz de Max hablando con alguien al otro lado de la línea. Siento haberte hecho esperar. Oh. Sí. Es mi esposa. Dijo que tiene algún tipo de golpe de calor. Sonaba como si alguien estuviera hablando. Pero no podía oír la voz con claridad. Por el tono de voz de Max. Supuse que estaba hablando con su compañero de trabajo. Por el tono de la voz. Parecía una mujer.
Pero Max no tiene compañeras de trabajo. No está bien. Está bien. Parecía estar bien y probablemente solo estaba exagerando. Quiero decir. Se queda en casa todos los días y no hace nada. No sé qué está haciendo. Ni siquiera va a trabajar. Aunque es ama de casa. Me hace hacer las tareas del hogar y es casi como si yo estuviera cuidando a nuestra hija. Podría haberme casado con la persona equivocada. Quiero decir. Mi hija es linda. Pero. No podía creer lo que oía cuando Max dijo eso. Inconscientemente presioné el botón de grabación en mi teléfono celular. Oh. Tengo una gran idea. ¿No sería genial si me divorciara de mi esposa actual? ¿Me llevara a mi hija y me casara contigo? Una linda hija. Una mujer joven y hermosa. Trabajadora como tú. Y yo. Todos haríamos una gran familia. ¿No crees? Mientras Max decía esto, escuché a alguien reírse a carcajadas. Entonces escuché claramente la voz de alguien y la voz se acercaba al teléfono. ¿Me estás pidiendo que sea la madre de tu hijo de repente? Bueno. Tu hija es linda. Así que tal vez no sea una mala idea. Bueno. Entonces tienes que prometerme que te divorciarás rápidamente de tu esposa actual y te convertirás en mi esposo. Sí. Lo haré. Descubrí que tenía una aventura. De todos modos. Continuemos con lo que estábamos haciendo aquí. Puedo estar contigo durante mucho tiempo hoy. Y fue entonces cuando colgué la llamada. Al igual que cuando me desmayé por un golpe de calor. Todo el poder y la energía habían abandonado mi cuerpo. Sería extraño no sospechar que Max me estaba engañando después de escuchar esta conversación. Max nos había estado mintiendo a Rebecca y a mí todo este tiempo y estaba teniendo una aventura con otra mujer. Pensé que era un buen esposo. Un buen padre y un gran hombre de familia. Pero me traicionó. Solía ser tan amable. ¿A dónde fue ese Max? Esto es absolutamente imperdonable. Mi ira hacia Max aumentó. Quiero vengarme de él de alguna manera. Entonces. De repente. Recordé. Me preguntaba si la llamada que acababa de escuchar se había grabado correctamente o no. Revisé mi teléfono celular y reproduje los datos grabados. Gracias a Dios. Estaba en medio de la llamada. Pero se grabó correctamente. Pero esto solo podría no ser suficiente evidencia de la aventura de Max. Así que. Más tarde ese día. Visité una agencia de detectives con estos datos grabados. Pedí una verificación de antecedentes sobre Max. Escuché los datos grabados que había traído a la agencia. Al principio no lo notamos. Pero había música casual de fondo en la llamada. El detective nos dijo que la música era de un comercial de televisión que se estaba reproduciendo en cierto hotel. ¿Y si es ese hotel? Entonces ese hotel estaría cerca del lugar de trabajo de Max. A partir de ahí, se completó una verificación de antecedentes de una semana y me informaron los resultados. Como había esperado. Max estaba teniendo una aventura con una mujer en el trabajo. Hice que el detective vigilara ese hotel los días en que salía para el trabajo diciendo que llegaría tarde a casa por la noche o los días en que trabajaba en sus días libres. Y el detective pudo capturar a Max y su amante entrando juntos al hotel en una fotografía. El detective también verificó el nombre de la otra mujer. Ashley. Que se había unido recientemente a la empresa. Según la investigación. Los dos tuvieron una aventura aproximadamente un mes después de que Ashley se uniera a la empresa. Al principio. Solo estaban intercambiando correos electrónicos descarados. Pero le tomaron el gusto y comenzaron a tener una aventura. Solo escuchar la historia es horrible. Pero de todos modos. Ahora finalmente estaba lista para vengarme de ellos. Luego llegó el domingo. Max intentó salir de la casa de nuevo. Diciendo que tenía que trabajar en su día libre. Pero yo ya sabía que era mentira porque ya lo había consultado con su lugar de trabajo con anticipación. Ya había confirmado con el jefe de Max que no estaba tan ocupado como para tener que trabajar 90 horas al mes durante el último mes y los próximos meses. Eso fue lo que me dijo el jefe de Max. Cuando intenté confirmar con el jefe de Max.
Pareció captar algún tipo de indicio al responder a mis preguntas. Pero simplemente le agradecí y colgué el teléfono rápidamente. Después de decirle a Rebecca que fuera a jugar a su habitación. Y cuando Max estaba a punto de irse, lo detuve y lo senté en el sofá de la sala de estar. Oye. Necesito hablar contigo sobre algo. Te lo dije antes. Hoy también tengo que ir a trabajar. Deja de mentir. Lo sé todo. Le presenté a Max las pruebas de la aventura que había recibido de la investigación. Max entonces tenía una mirada de sorpresa que decía, oh. Mierda. ¿Sabes de qué estoy hablando? No. Mientras yo estaba en el hospital después de desmayarme por un golpe de calor. Tú estabas teniendo una aventura felizmente. No. Rebecca te estaba pidiendo que jugaras con ella. Pero mentiste y tuviste una aventura con otra mujer. ¿Verdad? ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Entonces Max se arrodilló en el suelo e inclinó la cabeza. Oh, lo siento mucho. No quise hacerlo. Es culpa de esa mujer. Se obligó a sí misma porque sabía que era fácil acceder a mí. Yo también soy una víctima. Romperé con Ashley y los tres seguiremos siendo una familia como siempre. ¿De acuerdo? Max dijo cosas que no podía decir si se estaba disculpando por cometer un error o poniendo excusas. Así que comencé a reproducirle algo. Era esa grabación. La cara de Max se puso roja y luego pálida mientras escuchaba la grabación. La única razón por la que me convertí en ama de casa es para cumplir tus deseos. Y cuando digo que estoy haciendo las tareas del hogar, solo sacas la basura que junto. Cuidas de Rebecca. La bañas y juegas con ella. Pero soy yo quien cuida de Rebecca durante la mayor parte del día. ¿A dónde se fue esa persona amable y gentil que conocía? Max murmura diciendo, lo siento, pero. Me divorciaré de ti como querías. Pero criaré a Rebecca sola como siempre lo he hecho. No es bueno para su educación si se queda con un mentiroso como tú. Ah. Claro. Por supuesto que también te cobraré la pensión alimenticia. Le arrojé los papeles del divorcio a Max. Tú y tu amante serán acusados de pensión alimenticia. Mientras decía esto, le arrojé los papeles del divorcio a Max. Max se quedó mirándolos mientras revoloteaban en el aire. Entonces Rebecca, que se suponía que estaba jugando en su habitación, entró. Aparentemente había ido al baño. Oh. Papi. ¿No vas a trabajar hoy? Sí. Entonces ven a jugar conmigo. ¿No dijiste el otro día que dibujarías conmigo? Rebecca dijo eso mientras abrazaba a Max. En ese momento, Max finalmente se dio cuenta de lo que había hecho y como nunca podría recuperarlo. Así que abrazó a Rebecca y comenzó a llorar en silencio. Al final, Max y yo nos divorciamos. Cuando los vi abrazándose, realmente me pregunté si había hecho lo correcto. Pensando que podría haberle quitado a su padre a mi propia hija. Pero decidí que al final elegí lo correcto. Algunos podrían pensar, ¿cómo pude divorciarme de alguien por un solo error? Pero pensando en el futuro de Rebecca, sentí que nuestro divorcio era inevitable porque una persona que te ha traicionado una vez seguidamente te traicionará una y otra vez. Después del divorcio, como había declarado anteriormente, les exigí la pensión alimenticia a Max y su amante. Y la recibí. Usaré este dinero para Rebecca. Según los rumores, la amante, que tenía la costumbre de gastar dinero en cosas lujosas, vendió todos los bolsos y accesorios marrones que había estado coleccionando para pagar la pensión alimenticia y trataba desesperadamente de llegar a fin de mes. Parece que no quería que sus padres supieran que estaba pagando la pensión alimenticia por la aventura. La amante, que se quedó casi sin dinero, ahora se dedica a sus asuntos de forma tranquila y sobria. Max aparentemente pensó en regresar a la casa de sus padres, cerca de su lugar de trabajo. Pero fue acusado de su propia aventura y sus padres lo repudiaron. Ahora vive solo en un apartamento. Y como Max y su amante estaban teniendo una aventura en la oficina, había algunas personas que sospechaban de su relación. Y el divorcio de Max pareció haber fortalecido aún más la acusación. Me costó mucho explicarle el divorcio a Rebecca.
Vamos a vivir separados de tu papá a partir de ahora. Cuando dije esto, Rebecca parecía emocionada y preguntó, ¿entonces cuándo podemos volver a ver a papá? Así que decidí dejar que Rebecca viera a Max con regularidad hasta que fuera mayor y hubiera aprendido a entender mejor las cosas. Por supuesto. Siempre estaré allí para acompañarla. Supongo que en algún momento tendré que contarle a Rebecca exactamente cómo sucedió el divorcio. Pero ahora mismo esto es probablemente lo mejor. Además, cada vez que Max ve a Rebecca, recuerda la tontería de sus acciones. Espero que se dé cuenta de lo que hizo y se arrepienta de lo que ha hecho. En cuanto a Rebecca y a mí, podemos seguir viviendo en la casa en la que hemos estado viviendo gracias al apoyo de mis padres. Afortunadamente, también encontré un trabajo. Casualmente mencioné que estaba buscando trabajo a alguien con quien estaba haciendo voluntariado en la comunidad y me presentó a alguien la semana siguiente. Además, era un trabajo en el que tenía experiencia en el pasado. Así que, aunque había algunos espacios en blanco en el medio, debería poder recuperar mis instintos pronto. Además, la persona que nos presentó el trabajo y nuestros vecinos también nos están cuidando de alguna manera. Cuando nos encontramos con ellos en el supermercado, revisan casualmente para ver si tenemos algún problema o nos traen comida para compartir. Después de mi divorcio de Max, me convertí en madre soltera con una hija. Por lo que estoy ansiosa por muchas cosas que pueden suceder en el futuro. Pero con el apoyo de la gente amable que me rodea, tengo la sensación de que podré llevar una vida feliz.